Vamos a tocar otro tema también de suma importancia, le ha dado la vuelta al mundo. Le doy la bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es académico e investigador justamente en la Facultad de Estudios de Acatlán de la UNAM, quien nos comenta de este tema de gran actualidad y que ha generado mucho revuelo, que en Uruguay y Estados Unidos, por supuesto, ya está más allá de sobre la mesa, pero es el tema de la marihuana y su posible, y parece ser, inminente legalización en nuestro país. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Nuevamente te saludo, Jorge, a ti y al auditorio. Quiero hacer una aclaración que aprecio mucho a mis amigos de Acatlán. Somos una unidad, pero yo vengo de la Facultad de Derecho. Muy bien. Y bueno, por ahí me están viendo algunas personas seguramente. Saludos a todos y cada uno de ellos. Y tengo que hacer esa precisión. Bueno, por principio de cuenta, el tema de la marihuana tenemos que abordarlo desde el punto de vista de su actualidad jurídica. Desde el punto de vista de su actualidad jurídica, la marihuana está en el mayor de los debates porque la semana pasada, para ser precisos, el día 11 de abril, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el amparo 1115 en revisión, en el cual partía de la negativa de un juez de distrito a conceder el amparo respecto de un permiso solicitado a la COFEPRIS para llevar a cabo la siembra, cultivo, preparación, consumo y transporte de la marihuana para usos lúdicos, o sea, usos recreacionales. El amparo negado se sometió a la revisión de la Corte por segunda ocasión. Sí. 4 de noviembre del año 2015. Se había sentado un precedente en esta misma vía, amparo indirecto en revisión. Jorge, ¿por qué enfatizo este tema, amparo indirecto en revisión? Porque la Constitución en política de los Estados Unidos mexicanos, en el día 6 de junio de 2011, hizo un cambio de rumbo al esquema de las leyes inconstitucionales. Introdujo una figura que se denomina Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es exclusiva de la Corte. La Corte puede llevar a cabo este medio, que no es otra cosa que a partir de 2 resoluciones, como es el caso, informar al órgano emisor. Entonces, Jorge, si me permites, aquí viene el punto importantísimo, que la presidenta Norma Piña, la presidenta de la primera sala, debe enviar aviso al Congreso de la Unión para que el Congreso, con carácter prioritario, aborde la discusión de la agenda legislativa. Entonces, ya de suyo ese es un tema importantísimo. Ahora, ¿qué sigue después? Eso se informa hacia el Congreso de la Unión. Después viene entonces que el tema por estados, el tema a nivel federal, se tiene que empezar a trabajar en cuanto al Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Qué sigue, doctor? Bueno, lo que sigue es que por principio de cuentas el Congreso adopte la discusión, por un lado. Muy bien. En donde está presente uno de los temas que se discutió en estas sesiones, que es singularmente el libre desarrollo de la persona, la libre identidad y el derecho a la salud en sentido amplio, incluso negativo. O sea, yo puedo incluso tomar mi propia sustancias salud, que pueden afectar mi salud, soy como libre de hacerlo. el azúcar, las harinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso hablando de un mayor de edad, pero los jóvenes no tendrían ese mensaje de que también los chavos 13, 15, 16 años tengan esa libertad negativa. La Corte estableció que esa potestad de la libre disposición del cuerpo, que tiene que ver con la interrupción del embarazo, está dado singularmente y únicamente a los mayores de edad. Muy bien. Con capacidad de ejercicio, por otro lado. Doctor, platícame. Hay 2 temas prioritarios en este asunto. Seguridad, inseguridad, tema de violencia con la producción, consumo y distribución de la marihuana, y también el tema de salud. ¿Cuál tiene que sopesarse más al momento de hablar de este tema o cuál tiene que abordarse primero? Primero, que es una realidad insoslayable y que el Estado debe reflexionar, no le queda más remedio, el Estado en su conjunto, me refiero a los elementos del gobierno, que sería el asumir que la idea prohibicionista no ha funcionado. Entrar a una idea de regular no significa promover, significa que el Estado se ocupe, por ejemplo, de difundir cuáles son los usos posibles, cuáles son los límites en un momento dado en cuanto a la adquisición, qué lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, Colorado tiene sus centros de consumo, tiene sus centros de venta, incluso hay un registro de consumidores. Ahora, doctor, facilitar la venta de marihuana crearía nuevos consumidores en lugar de rescatar a los que ya están. Esta es una pregunta que está sobre la mesa. En Uruguay se abordó ese tema con mucha seriedad. En Estados Unidos, antes de que otros estados, además de Colorado y Washington, lo hicieran. Y el tema es que la estadística nos dice que no se incrementa.
como tampoco se incrementó el número de abortos en la Ciudad de México. Yo no me decanto en favor, simplemente escribo una realidad, tampoco en contra. El asunto es que hoy hace un consumo de la marihuana, ahora lo hará sin que recurra a estas tienditas, a esos lugares opacos, en un precio conocido y estándar, con una regulación tanto de la parte económica como sanitaria. Esa es la diferencia, porque hoy en día están asociados delitos, conductas delictivas. La llamada delincuencia organizada tiene su cimiento. Hay jóvenes que aseguran que es más fácil conseguir cigarrillos y alcohol, que es más fácil conseguir marihuana que cigarrillos y alcohol. Esto es una realidad. Es una realidad. En nuestro país, sin duda. Doctor, se nos termina el tiempo. También es un tema que, por supuesto, da muchísimo de qué hablar. Lo seguiremos abordando y te invitamos de nueva cuenta que, por favor, nos honres con tu presencia aquí y seguimos platicando de este asunto. ¿Sí? Claro que sí, Jorge. Muchas Doctor, gracias. Gracias al auditorio. Muchísimas gracias. Gracias.